A lo largo de la historia hemos sido testigos de gobiernos o figuras políticas, las cuales son capaces de realizar actos indescriptibles con el fin de conseguir lo que quieren. Sin embargo, ha habido personas que llevan todo esto aún más allá, ya que ha habido casos en los que con el fin de lograr sus objetivos se han terminado por exterminar a culturas o países enteros, y el caso que veremos hoy es tal vez uno de los más olvidados en la historia, tanto que incluso hasta la fecha solo un puñado de países reconocen esta tragedia como verídica. Así que si quieres conocer cuál fue el peor crimen de la historia de Rusia, quédate conmigo. Yo soy Leiva y te contaré la vez que Rusia mató de hambre a un país entero. Pero primero, para entender todo esto, debemos conocer el contexto que se vivía en aquellos tiempos. Ya que hacía poco más de una década que la Primera Guerra Mundial había terminado, Iósif Stalin llevaba algunos años gobernando la Unión Soviética, la cual era un grupo de países los cuales todos tenían en común que utilizaban el socialismo en su gobierno. Stalin sabía que para marcar una diferencia en todo esto, debía de realizar grandes cambios, así que en 1929 por fin se decidiría y establecería una serie de reformas, las cuales cambiarían bastante a la sociedad, y una de las reformas más importantes que llevaría a cabo sería la expropiación de la agricultura de los países que formaban parte de la Unión Soviética. Esto en palabras simples significaba que todas las personas que eran dueñas de granjas o ganado tendrían que regalarle todos sus bienes al gobierno, el cual los administraría a su gusto y conveniencia. Por lo tanto, todas estas personas pasarían de ser los dueños de todo esto a ser simplemente empleados, los cuales se limitarían a realizar tareas por un sueldo fijo. Estas reformas tenían como último fin el que la Unión Soviética pudiera alimentar a su ejército a un bajo costo, y con esto poder hacerlo cada vez más grande y poderoso. Cabe destacar que en aquellos tiempos Ucrania, quien formaba parte de la Unión Soviética, también era conocida como el granero de Europa, ya que este era el país agricultor con mayor producción en el mundo entero. Esto provocaría que aquel país se negara a entregar sus bienes, ya que de hacerlo, más del 90% de la población se quedaría en la total miseria. Pero si a esta negativa le sumamos un miedo porque Ucrania cada vez era más independiente y que amenazaba con independizarse de la Unión Soviética, Stalin decidiría empezar a tomar medidas drásticas al respecto. Y en 1932, las tropas soviéticas cerrarían las fronteras de aquel país y comenzarían a tomar todas las granjas existentes. Los pobladores de Ucrania se resistieron por un largo tiempo. Incluso, millones prefirieron quemar sus cosechas y sacrificar a sus animales con tal de no entregarlos. Pero estas acciones serían tomadas como un acto de rebeldía, por lo cual, a partir de este momento, los impuestos en el país se elevarían de una manera nunca antes vista, obligando a que los pocos dueños de las granjas que aún se negaban a entregar sus bienes terminaran por rendirse y darle todo lo que tenían al gobierno, ya que de no hacerlo terminarían por ser encerrados en campos de trabajo forzado, o en el peor de los casos, siendo ejecutados para servir de ejemplo ante el pueblo. Sin embargo, esto apenas comenzaba, ya que toda la producción de alimento que se empezó a generar desde este momento sería enviada para alimentar a las tropas del ejército. Si a esto le sumamos que las fronteras aún permanecían cerradas, dio como resultado que en el país apenas hubiera alimentos para la gente. Debido a esto, toda la población se vio obligada a trabajar en las granjas, en donde su pago semanal era recibir 2 botellas de leche y una pieza de pan. Obviamente, esta situación poco a poco comenzaría a descomponerse, ya que los alimentos que se le entregaban a la población no eran suficientes. Muchos se preguntaban por qué todo esto continuaba, si ellos ya habían entregado todo, pero lo que no sabían es que la verdadera intención de la Unión Soviética no era otra más que exterminarlos a todos, para con esto poder eliminar la identidad de su país y así evitar alguna posible rebelión. Día con día la situación empeoraba cada vez más, y ya era muy común el ver a cientos de personas buscando comida por todos lados. Se dice que incluso los perros que se acostumbraban a ver en las calles del país, poco a poco fueron desapareciendo, ya que la gente, en su desesperación, comenzaba a cazarlos para poder alimentarse. Y mientras todo esto sucedía, la Unión Soviética se convirtió en el mayor exportador agrícola en el mundo entero. Los países que hacían tratos con ellos escuchaban rumores acerca de la situación en Ucrania, pero cada vez que cuestionaban acerca de esto, la respuesta siempre era la misma. Todos negaban que algo estuviera ocurriendo en aquel país y decían que este estaba mejor que nunca, afirmando que la más clara muestra de ello era la increíble producción que habían generado. Pero la realidad era todo lo contrario, ya que la situación con los pobladores ya había llegado a un punto sin retorno. Las ciudades enteras estaban rodeadas,
y todo el país contaba con diferentes pasaportes, los cuales servían para que los militares no permitieran a nadie salir de su ciudad. La gente estaba cada vez más desesperada. Ya no era raro el observar a personas fallecer en medio de la calle. Incluso los pocos que se habían negado a entregar sus tierras recurrían a comerse a sus caballos y todos sus animales, ya que se llegó a saber que las pocas granjas que no eran del estado eran saboteadas, ya que sus cultivos eran envenenados o directamente los quemaban completamente, dejándolos inutilizables. Y si a esto le sumamos que al haberse negado habían quedado automáticamente vetados de poder trabajar en cualquier cosa en el país, todas estas personas prácticamente estaban condenados a sufrir uno de los peores destinos. En algún momento, las calles llegaron a estar tan saturadas de cadáveres que para evitar que la gente se los comiera, los soldados pasaban todos los días recogiéndolos y llevándolos a enterrar. Incluso, muchas veces al encontrar a personas aún vivas, pero ya muy débiles, decidían llevárselos con ellos y enterrarlos vivos. Muchas personas que sobrevivieron a todo esto llegaron a declarar que en ocasiones la tierra se movía sola por la gran cantidad de personas que eran enterradas vivas. El gobierno, en busca de evitar los actos de canibalismo, comenzó un programa en el que entregaban una pieza de pan por cada cuerpo que las familias entregasen, además de que en ocasiones entraban a las casas a la fuerza para inspeccionar que no hubiera cadáveres dentro. Se dice que en el momento más alto de esta hambruna había más de 20,000 muertes por día, y obviamente esto saldría a la luz en algún momento, ya que se comenzaría a filtrar información al exterior, y decenas de países se volvían a preguntar qué es lo que sucedía, pero la respuesta de la Unión Soviética no cambiaba, y negaban una y otra vez los hechos. Muchos países incluso enviaron alimentos como ayuda para combatir la hambruna, pero estas eran detenidas en la frontera y decomisadas por los soldados. Y mientras esto sucedía, los habitantes de aquel país literalmente estaban muriendo de hambre. Las granjas ucranianas tenían una de sus mejores producciones en años, pero el solo hecho de pensar que los empleados tomaran algo de lo que producían era casi imposible, ya que a todo aquel al que se le sorprendiera tomando algo de las granjas, se le castigaba de las maneras más crueles, y no solo a él, sino que continuaban con su familia. Así que por esto nadie se atrevía a intentar algo así. Ya en el año de 1933, la situación era insostenible. Muchas personas describían las calles de Ucrania como escenarios sacados del mismísimo infierno. Se decía que lo que antes eran prados verdes ahora estaban secos, ya que la gente, en su desesperación de comida, incluso arrancaba la hierba que crecía en cualquier lugar para poder alimentarse de algo. El salir a buscar comida se había convertido en una actividad exclusiva para personas mayores, y siempre la realizaban en grupo, ya que las desapariciones de niños o de personas que caminaban solas se volvían cada vez más frecuentes. Incluso en todas las calles se llegaron a pegar carteles en los cuales se recordaba a la población que el comerse a sus propios hijos era un acto imperdonable, el cual sería castigado brutalmente. Y si bien millones de ucranianos sufrían esta tortura, por el contrario, la realidad que vivían los soldados era muy diferente, ya que se alimentaban puntualmente todos los días. Incluso tenían graneros llenos en los cuales la comida terminaba por pudrirse, debido a que esta era demasiada para ellos. La situación para los caballos de las tropas era la misma, ya que se alimentaban con los mejores alimentos. Incluso se dice que en más de una ocasión se vio a la gente peleando con caballos para intentar quitarles la comida. Pero si bien esta situación parecía no tener fin, a finales de 1933 esto comenzó a cambiar, ya que la Unión Soviética poco a poco retiró las restricciones de alimentos y los pocos sobrevivientes fueron trasladados a otros lugares para ser mezclados con la población rusa y alejarlos de su país. Si bien no se tienen datos certeros de la cantidad de muertes que se dieron en estos años, se habla de alrededor de 12 millones de personas, las cuales habrían fallecido a causa del hambre. Y se dice que de este total, al menos una tercera parte fueron niños. Si bien, después de todo esto, la Unión Soviética continuó negando que algo así hubiera ocurrido, unos cuantos periodistas filtrarían la realidad al mundo entero, aun cuando esto les costara la vida. Ante esta situación, pocos fueron los países que se pronunciaron en contra de esto y presionaron para que se persiguiera la verdad. Entre estas naciones se encontraron Canadá, México, Colombia, Suiza, Australia y España. Y aunque en ese momento fueron alrededor de 15 países los que condenaron estos actos, con el tiempo se sumarían cada vez más. Sin embargo, las únicas pruebas de todos estos acontecimientos serían destruidas o escondidas por parte de la Unión Soviética.
ya que ellos, después de todo, afirmaban que nunca había ocurrido. Y no fue sino hasta la disolución de esta cuando desclasificaron algunos archivos. Sin embargo, en ellos se ocultó la realidad y alteraron todo para que pareciera que el total de las víctimas de este infierno no fueran mayores a 2000 personas. Hasta la fecha, solo un puñado de países reconocen este hecho como un intento de la Unión Soviética por exterminar a la población de Ucrania, y hoy en día la mayor parte de lo que se sabe es gracias a un sinnúmero de reporteros que documentaron estos hechos, además de los miles de testimonios de personas que lograron sobrevivir a este infierno y que contaron con lujo de detalle todas las atrocidades cometidas en aquellos años. Pero bueno, si te interesa conocer un poco más acerca de esto, en la descripción te dejaré el link de un documental en el cual se trata más a fondo este tema. Y ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿La conocías? Déjamelo saber en los comentarios. Además, te invito a que si te gusta este video, me apoyes con un like, una suscripción o compartiendo el video con alguien más. Y te recuerdo que si te gusta este tipo de contenido, te puedes dar una vuelta por los demás videos de mi canal, en donde encontrarás más material de este tipo. Yo fui Leiva y nos vemos en el próximo video con una nueva historia.